Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es clave para la industria. ¿Cómo estimar cuánto costará construir esa nueva planta química o, bueno, esa gran ampliación? Hablamos de la estimación del CAPEX, el gasto de capital. Suena como algo complicado, ¿verdad? Y lo es, tiene su miga, pero es absolutamente crucial. Ese número, el CAPEX, define pues, en gran medida, si un proyecto recibe luz verde o si se queda en el papel. Es, digamos, el costo total de comprar e instalar todito lo necesario para poner en marcha la producción. Tenemos aquí una guía práctica muy interesante que aborda justo esto. Y nuestra misión hoy es destilar las estrategias más inteligentes de esta guía para hacer estas estimaciones de forma eficiente. Sobre todo cuando el proyecto, bueno, apenas empieza a tomar forma. ¿Listos? Empecemos a desgranar esto. La guía arranca con una idea que parece casi de sentido común, pero que, es vital. Enfocarse en los equipos principales. Pon un ejemplo muy claro. 2 caminos, A y B, para construir una planta de etanol a partir de paja de maíz. Ambas opciones generarían los mismos ingresos, $138 millones al año, y tendrían los mismos gastos operativos anuales, unos 83 millones. Exacto. La diferencia clave está en la inversión inicial. La opción A, fíjate, requiere un CAPEX de $232 millones, mientras que la B necesita 198 millones. Si calculamos así rápido el tiempo que se tarda en recuperar esa inversión, o sea, divides la inversión entre el beneficio anual, que son ingresos menos gastos, vemos que la A tarda 4.2 años y la B solo 3.6 años. Claro. La opción B es, sin duda, preferible. El retorno es más rápido. Mucho más rápido. Pero aquí viene lo interesante. ¿De dónde sale esa diferencia de 34 millones? Resulta que la estimación A fue, digamos, súper detallada. Consideró 133 equipos. En cambio, la estimación B se concentró solo en los 15 equipos más caros, los que superaban los $2.5 millones cada uno. Y la conclusión es potente, ¿eh? Reducir la lista de equipos en casi un 90% apenas impactó el CAPEX total en un 15%. Esto subraya un principio fundamental en ingeniería de costos, la ley de Pareto aplicada a proyectos. Unos pocos equipos grandes suelen representar la mayor parte de la inversión. Tiene todo el sentido. Así que, al inicio, más vale estimar bien esos peces gordos, como quien dice, que perderse en el detalle de cada bombita pequeña. Y no es solo por ahorrar tiempo de cálculo, sino por enfocar el análisis de riesgo donde de verdad importa. Tiene toda la lógica del mundo. La segunda lección que rescata la guía es un poco, contraintuitiva. Resistir la tentación de detallar el diseño de un equipo solo para pedir una cotización exacta al fabricante. Uno pensaría que llamar al proveedor es el camino más directo para saber cuánto cuesta algo, ¿no? Indicaciones técnicas muy detalladas. Casi un plano de construcción. Elaborar eso para cada equipo, y peor aún para cada alternativa que estás evaluando, consume una cantidad enorme de tiempo de ingeniería y recursos. Muchísimo. Claro, me imagino. En las etapas iniciales, la meta no es el precio exacto al centavo, sino una estimación lo suficientemente buena para comparar, digamos, manzanas con manzanas y tomar decisiones estratégicas. La estimación en esta fase es responsabilidad de la ingeniería, no es una simple espera de presupuestos. Comprendido. Nada de esperar sentados. Y la tercera lección nos recuerda una habilidad clave. Como ingenieros podemos y debemos correlacionar datos. Me encantó el ejemplo que usa la guía, muy del día a día. Si sabes cuánto cuesta una placa de cocina, una estufa de 2 hornallas, unos $320, y una de 4, $541, puedes estimar cuánto costará una de 5. ¿Cómo? Pues encontrando la relación matemática entre el precio y el número de hornallas. Exacto. Y la estimación basada en esa correlación, $652, resulta increíblemente cercana al precio real, $665, un error mínimo. Precisamente. Y ese mismo principio es poderosísimo a escala industrial. Existen correlaciones bien documentadas entre el precio de equipos como reactores, columnas, bombas, intercambiadores y su capacidad o tamaño. Sea el área, el volumen, la potencia, el flujo, lo que sea. ¿Claro? Estas correlaciones se basan en datos históricos de costos de muchísimos proyectos,
permiten estimar precios fiables sin necesidad de un diseño ultra detallado o esperar semanas por una cotización formal. Se trata de usar la información disponible de forma inteligente. Es casi como tener una bola de cristal, pero basada en datos. Me gusta esa idea de la bola de cristal basada en datos. Esto nos lleva naturalmente a pensar en las distintas fases de un proyecto y cómo evoluciona la precisión de la estimación. Es muy parecido a planificar la construcción de una casa, ¿no? Al principio solo tienes una idea vaga del costo, un orden de magnitud. Ujú. Conforme entre el arquitecto se definen planos, materiales, la estimación se va afinando, pero claro, ese nivel de detalle requiere más trabajo y, pues, más dinero. Así es. En ingeniería de proyectos esto está bastante estandarizado. Las estimaciones se clasifican, como muestra la guía, según su precisión y la información disponible. Clase 5. Orden de magnitud. La más temprana. Se basa en costos históricos de plantas parecidas ajustados así, a grosso modo por tamaño e inflación. Usa diagramas de bloques muy básicos. La precisión es amplia, digamos de menos 25% a más 40%. Sirve para decir, esto costará cientos de millones o decenas de millones. Una idea general. Entendido. Para empezar. Luego la clase 4, estudio. Ya se apoyan en balances de masa y energía más definidos, y una lista de los equipos principales con dimensiones preliminares. Usa diagramas de proceso, los PFDs. La precisión mejora, de menos 20% a más 30%. Ya permite comparar tecnologías o rutas de proceso. Vale, ya más útil para comparar. Clase 3, preliminar. Incluye estimaciones de tuberías, instrumentación y un primer layout. Se basa en P&IDs. El rango se acota, menos 15% a más 25%. Ya se puede empezar a pensar en la financiación preliminar. Ok, aquí ya se pone más serio. Después, la clase 2, definitiva. Considera todos los equipos y especificaciones preliminares de sistemas auxiliares. La precisión es buena, menos 10% a más 15%. Ya es una base sólida para la decisión final de inversión. Casi listo para afirmar. Y finalmente, la clase 1, detallada, la más precisa, menos 5% a más 10%. Se hace con toda la ingeniería lista para construir y cotizaciones firmes de proveedores clave. Esta es la base para el control presupuestario durante la construcción. Queda clarísimo el escalonamiento. Entonces, para esas decisiones cruciales al inicio, ¿seguimos adelante o no? Opción A o B. Una estimación clase 5 o 4 es suficiente y sobre todo mucho más ágil. Vale, perfecto. ¿Y cómo se hace en la práctica? La guía habla de fuentes de información y factores de corrección. Correcto. Necesitas un punto de partida, ¿no? Un costo de referencia. Las fuentes pueden ser primarias, como cotizaciones de proyectos anteriores de tu propia empresa. Eso es oro puro, si las tienes. Me imagino que sí. O secundarias, que son más comunes al inicio. Informes técnicos públicos como los del NRL que menciona la guía, artículos, tesis, libros de texto clásicos como el de Turton con sus correlaciones, también software especializado o incluso reglas empíricas, las famosas Rules of Thumb. O sea, hay donde buscar. ¿Esto base de una planta similar a un equipo? Tienes que ajustarlo a tu realidad. Y ahí entran los factores de corrección clave: tamaño o escala, el año, por la inflación, claro, la moneda y la localización geográfica, porque no cuesta lo mismo construir, pues no sé, en Texas que en la Patagonia, ¿verdad? Claro, total diferencia. Perfecto. Veamos cómo se aplica esto con el ejemplo 1 de la guía. Estimar el CAPEX de una planta de etanol de paja de maíz 100 kilotoneladas al año en Mato Grosso, Brasil. Paso 1. Buscar referencia. Se encuentra un informe del NRL de 2011 sobre una planta similar, pero ojo, más grande, 182 kilotonelada a año, con un CAPEX de $422 millones de 2007. Un buen punto de partida, aunque viejo y de otra escala. Exacto. Paso 2. Corregir por escala. Aquí, como decías, no vale una simple regla de 3. Se usa la famosa regla de los 6 décimos. Costo nuevo igual a costo ref, capacidad nueva, capacidad ref, N. El exponente N captura la economía de escala. Para plantas completas suele usarse 0.6, de ahí el nombre. Al aplicar la fórmula para escalar de 182 a 100 kilotoneladas, el costo baja a unos $295 millones.
Ujú. Y es interesante notar que el costo por kilo sube al ser más pequeña, ¿ves? Refleja esa deseconomía de escala en este rango. Buen punto. Paso 3. Corregir por año inflación. Los dólares de 2007 no valen lo mismo que los de, digamos, 2022. Se usa un índice de costos de plantas químicas, como el CPI, Chemical Engineering Plant Cost Index, que sigue esta evolución. Usando los valores de la tabla 4 de la guía, se ajusta el costo de 2007 a 2022. Es básicamente multiplicar por el ratio de los índices. Costo 2022 igual a 295 M, CPI 2022, CPI 2007. Exacto. Esto actualiza el costo a unos 459 millones de dólares de 2022. ¿Cómo pega la inflación en proyectos largos? Sí, bastante. Es un factor que no se puede ignorar. Paso 4. Corregir por moneda. El objetivo es el costo en reales brasileños, RS. Se convierte usando un tipo de cambio promedio de 2022, por ejemplo, 5.16 reales por dólar. El resultado, unos 2.4 mil millones de reales. Ya estamos en moneda local. Paso 5. Corregir por localización. Construir en Mato Grosso, Brasil, no cuesta lo mismo que en Estados Unidos, que era la referencia del NRL. Hay diferencias en mano de obra, materiales locales, normativas. Se aplica un factor de localización. La guía usa 1.08 Brasil versus ERS-US, basado en datos de EP Richardson. Multiplicando, llegamos a 2.6 mil millones de reales. Ujú. Y ojo, la guía advierte, si importas muchos equipos, súmale impuestos, que pueden ser un 40-50% adicional sobre el costo de sus equipos, casi nada. Uf, sí, los impuestos de importación pueden ser un golpe fuerte. Y aquí, antes de dar por bueno el número, es vital el chequeo de sanidad, la verificación de órdenes de magnitud. A ver, 2.6 mil millones de reales para 100 kilotón año es racionable. Calculamos el costo relativo. Convirtiendo a dólares de nuevo, da unos 5 dólares por kilo de capacidad anual. Y la guía dice que lo típico en química es entre 1 y 3 dólares por kilo. Estamos por encima. ¿Nos equivocamos? No necesariamente. Y aquí está la clave. Hay que entender el contexto. La fuente, el NRL, ya decía en su informe que esta tecnología específica, etanol de biomasa lignocelulósica, era emergente y cara en ese momento. Y de hecho, datos de otra empresa, Prash, confirman costos similares, como 4.8 dólares por kilo. Ah, vale. En cambio, una planta de polietileno renovable de Braskem, una tecnología más madura quizás, anduvo por 1.45 dólares por kilo, en el rango esperado. Esta contextualización es crucial para no descartar un número que, aunque parezca alto, puede ser correcto para esa tecnología y ese momento. Ese paso de verificación es fundamental, sí señor. Evita conclusiones apresuradas. Ahora, bajemos de escala. Ejemplo 2. Estimar el costo de un equipo. Un intercambiador de calor de 100 metros cuadrados de acero al carbono. Buscamos una estimación clase 4. Paso 1. Estimar el precio de compra, o sea, el equipo desnudo. La guía inteligentemente compara 3 vías para obtener este precio base. Una es una web especializada, Match.com. Da $46.300 de 2014. Actualizado por inflación y moneda a 2022, 338.453 reales. Otra es un dato de proyecto previo, NRL 2011B. Un equipo similar, pero más pequeño, 47 metros cuadrados, costó $24.080 en 2007. Se escala por tamaño, con la regla de 6 décimos y un N apropiado para intercambiadores, y se actualiza por inflación, moneda, 303.793 pesos en 2022 BRL. Ok. Y la tercera es una correlación de libro, Turton. Se usa una fórmula matemática que relaciona costo con área con constantes catabuladas. Arroja $25.328 en 2001. Actualizado 2022 BRL, $268.627. Lo interesante aquí es que, a pesar de las fuentes y los años base distintos, los tres métodos convergen bastante bien, ¿no? Todos rondan los 300.000 reales para el precio de compra del equipo. Eso da cierta confianza en la estimación del precio base. Pero ojo, como decías, ese es solo el costo del fierro puesto en la puerta. Falta todo lo demás para que funcione. Exacto. Y ahí viene el paso 2. Estimar el costo de instalación. Aquí entra un método rápido y muy útil en fases tempranas, el factor de Lang.
Es un multiplicador, ¿verdad?, que se aplica al costo de compra de los equipos principales para estimar el costo total instalado. Exactamente. Engloba tuberías, estructuras, electricidad, instrumentación, montaje, ingeniería, bueno, todo el paquete. La guía dice, para procesos con fluidos, que es lo común en química, usa un factor sobre 5. Para procesos con sólidos, más cerca de 3. Vale. Y si usamos un factor intermedio de 4, como hace la guía, costo total instalado igual a 300,000 pesos por 4, igual a 1.2 millones. Ahí lo tienes. Es impactante. La instalación cuesta 3 veces más que el propio equipo. El costo total es 4 veces el precio de compra. El consultor Mark Warner, que citan en la guía, tiene razón. Esto sorprende a muchos inversores. Se obsesionan con negociar el precio del equipo sin ver que el grueso del costo está en instalarlo y hacerlo funcionar. Totalmente. Es como comprar un motor de Ferrari y olvidar que necesitas el chasis, las ruedas, la electrónica, todo lo demás. Tal cual. Hay métodos más finos para estimar la instalación, claro, como el de costo de módulo de Turton, que desglosa más los indirectos y está en planillas como Capcost. Pero el factor de Lang da una visión rápida y bastante acertada de la magnitud total en etapas iniciales. Es una herramienta muy pragmática. La guía valida esas herramientas con más ejemplos rápidos, lo cual está bien. En el ejemplo 3, se comprueba la precisión de la regla de los 6 décimos con precios reales de bombas. Estimando el precio de una bomba de 20 HP a partir de la de 10 HP, usando el exponente N específico para bombas 0.8, el error fue mínimo, solo 4%. Muy bueno. Usando el genérico 0.6, el error fue del 16%, que sigue siendo tolerable para una estimación clase 4, ¿no? Sí, aceptable. Pero refuerza la idea de usar exponentes específicos si los conoces, porque son más precisos para ese tipo de equipo. Claro. Y el ejemplo 4 muestra cómo hallar tu propio exponente N si tienes datos de costo y capacidad para varios tamaños de un mismo equipo de un proveedor, graficando logaritmo del costo versus logaritmo de la capacidad, para centrífugas en el ejemplo, la pendiente de esa recta es N. En ese caso dio como 0.5, lo que indica una muy buena economía de escala, o sea, el costo sube poco con el tamaño, para esas centrífugas específicas de ese fabricante. Información valiosa si vas a comprar muchas. Muy útil saberlo. Para cerrar, la guía da 2 consejos clave sobre cómo presentar estos números. 1. Evitar la falsa precisión. Especialmente en estimaciones tempranas, clase 4 o 5, no tiene sentido presentar 123.345.345.23 centavos. Es mejor redondear a 123 millones o incluso 120 millones. Exacto. Refleja la incertidumbre real de la estimación y evita generar expectativas irreales. Además, hace las tablas mucho más legibles y limpias. Menos ruido. Totalmente. Y 2. El poder de lo visual. Usar gráficos para mostrar cómo se distribuye el costo total por áreas, por ejemplo, pretratamiento, destilación, utilidades en la planta de etanol, es muy útil. Gráficos de torta, de dona o, especialmente, los de cascada, waterfall, muestran claramente dónde están los grandes bloques de costo. Así es. Eso ayuda muchísimo a decidir dónde enfocar los esfuerzos para reducir costos o dónde investigar y desarrollar para optimizar. Te guía la vista directo a lo importante. Bien, hagamos un balance. Para estimar el CAPEX en ingeniería química al inicio de un proyecto, las claves parecen ser, primero, identificar y enfocarse en los equipos que realmente mueven la aguja del costo. Lo principal. Segundo, no perderse en detalles prematuros, resistir esa tentación. Tercero, usar inteligentemente datos históricos y correlaciones que ya existen. Aprovechar la información. Cuarto, ser muy conscientes del nivel de precisión que corresponde a cada fase del proyecto. No pedir peras al olmo. Claridad en la incertidumbre. Quinto, aplicar bien los factores de ajuste: escala, tiempo, moneda, lugar. Y sexto, comunicar los resultados con honestidad sobre su incertidumbre, sin falsas precisiones. Exactamente. Son técnicas que, aunque no dan una bola de cristal perfecta, sí ofrecen una brújula muy valiosa. Permiten tomar decisiones rápidas y fundamentadas cuando más importa.
al evaluar la viabilidad inicial, al comparar alternativas tecnológicas y, sobre todo, permiten dirigir los recursos de ingeniería de forma inteligente. Son esenciales para convertir una idea que puede ser prometedora en un proyecto tangible y, ojalá, rentable. Y nos deja pensando. Si factores como la instalación, que el factor de Lange apenas simplifica, y la localización pueden multiplicar varias veces el costo base de los equipos, ¿qué tanto potencial hay en optimizar no solo el equipo en sí, sino cómo y dónde se construye? Interesante pregunta. ¿Podrían enfoques como la construcción modular masiva o una logística de sitio extremadamente planificada cambiar radicalmente la ecuación económica? Quizás incluso más que mejoras incrementales en el precio de los equipos mismos. Es una excelente reflexión. La optimización va mucho más allá del equipo. La ejecución del proyecto, la logística, la estrategia constructiva. Ahí puede haber ahorros enormes o sobrecostos gigantescos. Definitivamente algo para seguir explorando en el futuro de los megaproyectos.